Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rebe y antes de comenzar con el video, vengo a anunciarles que esta semana que viene no va a haber votación de personajes. Debido a que regreso a mi país, decidí hacer una votación en la cual ustedes eligieron no tanto al personaje, sino el orden de estos. De modo que esta semana le toca a Varney Cantodea de Sopor Aeternus y ya la siguiente al director de cine Stanley Kubrick. Por otra parte, ya estoy compilando una lista de sugerencias entre las cuales se encuentran Mark Bolan, Mike Patton y Bong Joon-ho, así como algunos de mis favoritos que por ahora dejaré en secreto. Si usted tiene algún otro personaje que quiera ver en el canal, puede dejarlo en los comentarios y lo tendré en cuenta para investigarlo. Dicho esto, recuerden que si les gusta este contenido, los invito a darle like al video, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que se enteren de cuando suba algo nuevo. Ahora sí, comencemos. La verdadera identidad de Varney Cantodea es hasta la fecha desconocida. De acuerdo con fuentes oficiales, ella nació el 8 de febrero, mas el año nunca se ha especificado. Lo que sí se sabe con certeza es que nació en Frankfurt, Hesse, en Alemania. Es importante mencionar que en realidad Varney Cantodea es un personaje basado en el misterio, la soledad y la oscuridad, yendo de la mano con las composiciones de su creadora. Inicialmente, este alter ego solo se llamaba Varney, nombre que proviene de una serie de cuentos de horror gótico publicados durante la época victoriana llamada Varney el vampiro o el Festival de Sangre. Las personas a las cuales se les atribuye la creación de estos relatos fueron James Malcolm Rainer y Thomas Becket Prest. El Cantodea es un neologismo que proviene del latín y significa yo canto, diosa. Cantodea es una persona transgénero y genderqueer, es decir, que no se considera ni hombre ni mujer. Tampoco se ha sometido en ningún momento a procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo e incluso ha desechado esta idea. Para los fines prácticos de este video, y debido a que los fans nos referimos a Varney como ella lo ha elegido, a lo largo de usaré pronombres femeninos. Algunas de las pocas experiencias de la infancia que Cantodea ha contado son el maltrato físico que recibió durante su infancia por parte de sus padres y compañeros de clase, así como la experiencia extracorpórea que tuvo mientras estaba anestesiada durante una operación para remover sus amígdalas a la edad de 6 años. Por otra parte, varias de las experiencias que cuenta en sus canciones y que se relacionan con su etapa adulta van más de la mano con amores no correspondidos. Varney es activista de varios movimientos para proteger a los animales, pro eutanasia, a favor de la comunidad LGTB+, veganismo, vegetarianismo, por mencionar solo algunos. Espiritualmente, Varney Cantodea se considera devota del dios romano Saturno. Durante sus inicios, ella creó un símbolo llamado Yusa, a partir de la combinación del símbolo de Saturno con el del dios Júpiter y convirtiéndose en su insignia. Para su disco próximo, Island of the Dead, ella ha agregado otro símbolo en el cual ha representado las 5 etapas del luto: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Dejo en la descripción y en la parte superior derecha un video muy corto pero explicativo sobre este nuevo símbolo realizado por Soporismo. De paso, quiero agradecerles a los administradores de esta página por seguir contribuyendo con más información e incluso por publicar algunas de las entrevistas originalmente en alemán al idioma español. Debido a que Varney Cantodea es solitaria, ella ha elegido no hacer giras ni conciertos para otros seres humanos. En fotografías, tanto para sus discos como con algunos fans y en entrevistas, ella suele salir con mucho maquillaje o en su defecto usando máscaras. Nunca ha dado entrevistas en persona o en video, y si acaso llega a hacerlas, ella suele asegurarse de continuar en el anonimato, ya sea permitiendo solo artículos escritos o, como en el año 2014, ocupando el formato podcast. El nombre completo de la banda es Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows. A pesar de que la única integrante fija es Varney Cantodea,
The Ensemble of Shadows consiste en entes o espíritus que inspiran a Cantodea para crear sus canciones y discos. Según ella y algunos rumores, estos entes se fueron acumulando y manifestando debido a todas las experiencias negativas que Varney ha tenido a lo largo de su vida. Un video más que quiero recomendar para que profundicen bien en los temas recurrentes del artista es del canal La Cabra la Muerte, en la cual ella escuchó todos los discos e hizo un análisis muy bueno sobre la vida y obra del artista. También dejaré el link a este video por si quieren explorar más sobre lo que hay en la mente de Cantodea. La primera alineación de Sopor Aeternus surgió en 1989. Esta constaba de Varney y Holger, quienes se conocieron en Frankfurt en un club llamado Club Negative, en una de las muy escasas salidas de Cantodea al mundo exterior. El primer demo lo grabaron en 1989. Este se llamó Es reiten die Toten so schnell. Traducido del alemán sería Los muertos cabalgan muy rápido. De este disco solo se distribuyeron 50 copias. A Es reiten, junto con las cintas Rufus y Till Time and Times Are Done, se le conoce como la Undead Trilogy o la trilogía de los no muertos. La forma en la cual se grabó este demo fue con Cantodea y Holger juntándose solamente una vez al mes a grabar y utilizando la voz de Varney así como una caja de ritmos. Cantodea siempre le agradeció a Holger por su esfuerzo, especialmente porque en ese momento no ganaban nada de dinero por sus canciones. Desde ese entonces, Varney y Cantodea se fue por la línea de grabar su voz sin someterla a muchos arreglos en la etapa de postproducción. Tras terminar de grabar, Holger decidió dejar la banda. En 1994, Varney y Cantodea firma contrato con la disquera alternativa Apocalyptic Vision. Con esta compañía lanzó el disco Ich Totem Mich, producción la cual contó con fuertes influencias barrocas y neomedievales, además del uso de la caja de ritmos y órganos. Debido a que Varney contaba con un presupuesto bajo, gran parte de estos instrumentos tuvieron que ser creados con sintetizadores. A pesar de esto, Ich Totem Mich contó con la participación del guitarrista Gerrit Fischer para las canciones finales. En 1999, este disco sería relanzado con mejores arreglos para las canciones Beautiful Thorn y Baptisma, así como con una segunda parte para la canción The Feast of Blood. En 1995 aparece Todeswunsch, cuyo significado es deseo de muerte. Este álbum representó una nueva dirección para Sopor Aeternus, yendo ahora por el camino de la música renacentista y el barroco. Además, este álbum tomó prestadas melodías de otros artistas, siendo el caso de las canciones I Think I See the Light de Cat Stevens y Chim Chim Cheree de la película Mary Poppins. Más importante aún es resaltar que sería a partir de este trabajo que Cantodea adaptaría algunos de los poemas de Edgar Allan Poe, uno de sus autores favoritos, para convertirlos en canciones. En este caso, la compositora y cantante convertiría el poema Dreamland en la canción Die Bruderschaft der Schmerzes, o en español, La Hermandad del Dolor. Sin embargo, no sería sino hasta 1997 con el disco The Inexperienced Spiral Traveler que finalmente se tendría un sonido más definido para los trabajos futuros de Sopor Aeternus. Originalmente, de este disco solo se distribuyeron 3.000 copias, pero se han hecho reediciones posteriores. Uno de los temas principales de este proyecto fue el aislamiento que resultó de las múltiples enfermedades que tuvo Varney a lo largo de su vida, siendo una de ellas la que casi deja al artista ciega. Es debido a esto que gran parte del arte del disco tiene énfasis en la ceguera. En algunas canciones se menciona a un amigo leal, y aunque la identidad de esa persona nunca ha sido corroborada, la mayoría de los fans consideraron que en realidad ese amigo es la depresión. Curiosamente, en trabajos posteriores, específicamente en L'Ensemble de Go, Where the Dead Birds Sing, Cantodea declararía: ese amigo, quien alguna vez fue leal, ya no es bienvenido. El siguiente álbum, conocido como Dead Lovers Saraband, consta de 2 partes.
La primera parte es sobre Anna Varney ayudando a su esposo a terminar con su vida debido a un sufrimiento del cual no se da explicación alguna en toda la historia. En la canción Hades Pluton, la historia se centra en ella intentando recuperar a su esposo a través de un trato con seres del más allá, aunque al final desiste. En años posteriores, ella admitiría que todo el disco está dedicado, mas no se refiere a Ross Williams, quien fuese líder de la banda Christian Death. Otra canción que destaca de este disco es la adaptación del poema The Sleeper, escrito originalmente por Edgar Allan Poe en 1831. En la segunda parte del Dead Lover Saraband, la protagonista ha aceptado que su pareja ha fallecido y ya no compartirán la vida que tenían. Sin embargo, ella decide seguir amándolo a pesar de que su recuerdo la atormente. Las canciones que más destacan de esta segunda parte son Abschied, que se traduce a despedida, el cual está basado en una canción del mismo nombre compuesta por la cantante alemana Nico, No One Is There, y Varnita Vanitas Omnia Vanitas, que significa Varney vanidad, todo es vanidad. En Songs from the Inverted Womb, la historia es sobre Anna Varney encontrando el cuerpo sin vida de un niño y decidiendo cuidar de él, así como de otros niños más. Una de las canciones, There Was a Country by the Sea, es acerca de uno de esos niños que decidió construir una catacumba improvisada para guardar los restos de su madre, cuidando que ella no regrese de entre los muertos. Dos de las canciones de este disco, Resme y El Dorado, fueron ocupadas en las películas Haggard the Movie y CK Wife 3, ambas dirigidas por Bam Margera. A pesar de que ni Cantodea ni su disquera confirmaron haber otorgado los permisos para ocupar estas canciones, al menos oficialmente se considera que sí accedieron. Ya el 12 de septiembre del 2019, Bam Margera apareció en un episodio del programa Dr. Phil mostrando el yusa que ocupa Anna Varney Cantodea. Como pueden ver en esta captura de pantalla de la página oficial de Sopor Aeternus, la cantante aparentemente no parece haberle causado mucha gracia esto, aunque, personalmente, a veces no entiendo si habla en serio en relación a su indignación o es alguna broma. Por ahora yo considero que ella realmente estaba molesta al ver a Margera usando su yusa sin autorización. En el año 2003, Anna Varney Cantodea retomó su demo y decidió grabarlo en mejor calidad. Las primeras 7 canciones de esta nueva versión del Es Reiten die Toten so schnell son las versiones nuevas del demo, mientras que el resto consiste en nuevas versiones de canciones que fueron colocadas originalmente en el Ich Toten mich. A comparación de los demás discos de Anna Varney Cantodea, este fue grabado en Reino Unido, mientras que los anteriores habían sido producidos en Alemania. La persona que se encargó de supervisar esta nueva versión fue John A. Rivers, quien previamente ha trabajado con bandas como Dead Can Dance, Swell Maps y Love and Rockets. Para 2004 salió a la luz el disco Les Chambres d'Echo, Where the Dead Birds Sing. Este álbum está inspirado en el Narrentum, un antiguo hospital y asilo ubicado en Viena, Austria. Actualmente este edificio se ha convertido en un museo sobre enfermedades, mutaciones y anomalías del cuerpo humano. Estos temas influenciaron a Anna Varney a componer canciones relacionadas con hospitales y tratamientos médicos. En lanzamientos anteriores, los discos se limitaban a una cantidad determinada y eventualmente se reeditaban. Sería a partir de este que comenzarían otras ediciones con empaques más complejos y relacionados con el tema principal. En el caso de Les Chambres d'Echo, la edición limitada venía en una caja forrada en lino que contenía un libro tamaño A4 de 128 páginas, incluyendo fotografías hechas por Joachim Lüttke, con la cantante posando en diferentes lugares dentro y fuera del edificio Narrentum, separadores para libros, postales, una guía traducida del museo, un panfleto publicitario del sitio, e incluso una postal con la cual los fans podían preordenar una copia del EP Flowers in Formaldehyde. Para el año 2007, Cantodea da a conocer su disco Les Fleurs du Mal, y aunque sería lógico suponer que el título del disco se basa en el libro homónimo de Charles Baudelaire, Anna Varney ha declarado que en realidad el nombre se relaciona con la novela de Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs.
La edición limitada de este disco incluyó un libro de 40 páginas con letras de las canciones e ilustraciones, además de un manga de 112 páginas. Si se lo preguntan, aún no he encontrado ningún escaneo del manga o tan siquiera la portada del mismo, y de hecho, llevo desde hace 8 o 9 años esperando a que un alma caritativa suba las imágenes. A partir del año 2010 hasta el 2011 se estrenaron 3 discos conocidos como la trilogía A Triptychon of Ghosts, que está conformada por el disco Have You Seen This Ghost?, así como los EPs A Strange Thing to Say y Children of the Corn. Para los 3 discos, parte de la memorabilia incluía postales, playeras, libros de ilustraciones, imanes y broches, obviamente limitada por ser copias autografiadas por Varney y Cantodea. Para el 2013 se lanza el disco Poética, en el cual, ahora sí, Varney se dio vuelo adaptando varios poemas de Edgar Allan Poe para convertirlos en canciones, a la par que colocó viejas canciones tales como The Sleeper, El Dorado, y ahora sí, Die Bruderschaft des Schmerzes se titularía Dreamland. Aunque superficialmente podría parecer un compilado de estas melodías pasadas, los arreglos musicales volvieron a actualizarse. En el 2014 surge el disco Mitternacht o The Dark Night of the Soul. De acuerdo a una entrevista hecha por Vincent Tassi para Obscure Magazine y que Varney realizó el 19 de septiembre de ese año, ella declaró que el Mitternacht y el Poética están relacionados. Ella también dijo: Sí, Poética y Mitternacht van juntas. Bueno, al menos hasta cierto punto. Y sí, Mitternacht es autobiográfico, pero de nuevo, también lo son todos mis álbumes. Sopor no es más que autoterapia. Siempre lo ha sido. Algo que quiero resaltar del Mitternacht, además del cover de Bang Bang de Cher, es el hecho de que, para el arte del disco, Varney Cantodea recurrió a la ilustradora Anastasia Chiringa, esto debido a que encontró sus dibujos en Tumblr. Durante el 2018, Varney sacó su 13º álbum llamado The Spiral Sacrifice y mismo que fue realizado gracias a una campaña de crowdfunding en la cual muchos fans colaboraron. Originalmente se iban a distribuir 500 copias edición limitada de este disco, pero eventualmente Cantodea aclararía que en realidad solo fueron 485. Para la portada del disco, ella sale con un vestido rosa y varias estrellas tatuadas en su cuerpo. La forma en la cual el vestido llegó a Varney es muy curiosa, pero corresponde perfectamente con su estética. De acuerdo a una entrevista para la revista Sigue Soil, ella tiene un amigo que trabaja en un hospicio en Los Ángeles, y el cual está administrado por la Iglesia Católica. En un video que su amigo hizo, él estaba en una bóveda en la cual había pertenencias de gente que ya había fallecido. Lo que más llamó su atención fue ese vestido rosa que ella describe como un vestido rosa flamingo, la más maravillosa basura de la realeza de pseudo Hollywood, una verdadera perla. Este año, específicamente el 29 de febrero, Varney va a sacar un disco más llamado Island of the Dead. Ahora la mayor parte de sus discos y memorabilia pueden ser adquiridos a través de su página de FanTotal. Finalmente, y un rumor que corre por varios sitios de internet desde que conozco la música de Varney, es que ella vive en una cueva aislada de todo el mundo. Si les soy sincera, luego de ver muchas de sus entradas de blog y fotografías de Facebook, es evidente que ella vive en una casa normal en Alemania. Vamos, que algo que me encanta es ver cómo tiene una vida tan normal que hasta tiene entradas de blog hablando de cómo hacer galletas, de la vez que su hermana le regaló un conejito de Pascua de chocolate y hasta de cuando se fue de paseo a Hollywood. Claro está que su sentido del humor puede no ser del gusto de muchos, porque a veces no es fácil percibir lo que podría ser real y lo que realmente es parte de su alter ego. Lo que sí puedo decirles es que una de las cosas que más me gustan de su trabajo es cómo ella se ha salido con la suya en relación a la catarsis. A veces me he encontrado con el consejo de otros creadores donde dicen que a nadie le importa saber de tus experiencias de vida. Varney Cantodea, con la mano en la cintura, podría mandar a esas personas mucho por un tubo, porque su vida la ha hecho interesante de contar en conjunto con influencias artísticas como Edgar Allan Poe, por ejemplo.
Su vida ha tenido episodios oscuros. Creo que la vida de todos en cierto modo tiene esos matices, aunque en el caso de ella las sombras son las que predominan. Es aquí cuando uno como creador debe decidir si ocupa esas experiencias como piedras en los bolsillos para hundirte o como una rama de la cual sostenerte para salvarte. A pesar de todo, Varney ha optado por lo segundo. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más. También quiero agradecerles de corazón por suscribirse al canal. Poco a poco esta comunidad crece más y estoy segura de que a futuro vendrán cosas mucho mejores. Espero que estos videos les resulten inspiradores, pero sobre todo que les hagan ver que, sin importar los orígenes o el pasado de las personas, lo primordial es aprovechar esas experiencias para enfocarlas en algo positivo, ya sea la música, el arte, el cine o la literatura. Siempre recuerden que de las cenizas de un suceso negativo puede surgir una gran oportunidad. Espero tengan una excelente semana. ¡Hasta luego!